Hola Matpilos, nuevamente por acá, trabajando en los conceptos de proporcionalidad, en este caso, un caso de proporcionalidad muy particular. Veíamos en un video anterior lo que tiene que ver con la proporcionalidad directa. Y en esta proporcionalidad directa decíamos que cuando una magnitud aumentaba, la otra también aumentaba. O si una magnitud disminuía, la otra también disminuía. Pero adicional a eso, entonces que aumentaban ambas magnitudes o disminuían ambas magnitudes en un mismo factor, en una misma cantidad. Si la una se duplicaba, la otra magnitud se duplicaba. Si la una se reducía a una tercera parte, la otra también se reduciría a una tercera parte. Pero en este caso tenemos un tipo de proporcionalidad distinta y que a veces genera confusiones. Vamos a plantearle entonces desde esta situación. Una cuadrilla necesita pintar un salón en un colegio. Si trabajan dos personas, se demoran 6 horas. Entonces, hay que pintar un salón en un colegio. ¿Qué pensaríamos nosotros si aumentamos el número de trabajadores o el número de pintores en este caso? ¿Será que nos gastamos más tiempo? ¿Será que al aumentar una magnitud crece la otra magnitud? ¿El número de personas y el número de tiempo crecerán simultáneamente y en factores o en proporciones iguales? ¿O de pronto ocurrirá que al aumentar el número de personas ese tiempo se reduciría? ¿Qué nos dice esta tabla entonces? Entonces nos dan la tabla y nos dicen que, inicialmente nos dicen que si trabajan dos personas, estas se demoran 6 horas. Pero miren lo que va entonces a pasar, lo que vamos a identificar acá. Si yo triplico el número de personas, según esta tabla, 2 por 3, 6, si yo triplico el número de personas, ¿qué pasa con el tiempo? Se reduce a una tercera parte, es decir, se divide entre 3. Cosa distinta, cosa distinta a lo que pasaba con la proporcionalidad directa. Si yo el número de personas lo multiplico por 6, 2 por 6, 12, en el tiempo entonces se me va a reducir a una sexta parte. Y allí tenemos entonces cómo, adicionalmente a esto, entonces encontramos que al multiplicar horizontalmente las dos magnitudes en juego, vamos a obtener el mismo resultado. 2 por 6, 12, 3 por 4, 12, 6 por 2, 12, 12 por 1, 12. Entonces miren que aquí multiplicando obtengo un valor constante, multiplicando ambos espacios de medida. Entonces, recapitulando, dos magnitudes serán inversamente proporcionales cuando al aumentar una magnitud en un factor, la otra se reduce dividiéndose entre el factor en que la otra se multiplicó. Me explico, si una magnitud se triplica, la otra se reduce a una tercera parte. Si una magnitud se duplica, entonces la otra magnitud se reduce a la mitad. Si una magnitud se cuadruplica, la otra entonces se reducirá a una cuarta parte. Ahora, ¿cómo serían aquí, digamos, la expresión matemática que podría ayudarnos a representar esta situación? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vemos que estas dos magnitudes están, al multiplicarlas nos dan un valor constante. Entonces, digamos que tenemos una variable x, que sería el tiempo en horas, y tenemos una variable y, que llamaríamos, que podrían ser nuestros obreros. Pero notamos adicionalmente que 2 por 6 nos da 12, que 3 por 4 da 12, es decir, que el número de personas multiplicado por el tiempo siempre nos da un valor constante, 6 por 2, 12, 12 por 1, 12, es decir, que podríamos decir que x por y es igual a 12. Y este x que está multiplicando, si lo pasáramos a dividir, entonces vamos a tener que y
sería igual a 12 sobre X. Y allí tendríamos entonces ya una expresión algebraica para representar y para graficar esta situación. Entonces, te invito a que pauses un momentico este video y que trates de hacer el gráfico correspondiente. Tómate allí unos minuticos y vamos a tratar de hacer ese gráfico. Ya paso con ustedes nuevamente y vamos a graficar por medio del software GeoGebra la situación que estamos planteando. Bien, entonces vámonos a GeoGebra y vamos a tratar de graficar esta expresión y igual a 12 sobre x. Entonces abrimos GeoGebra, por aquí lo tenemos, y vamos a graficar entonces y igual a 12 sobre x. Y igual a 12 sobre x. Y vamos a, como no tenemos tiempos negativos ni número de obreros negativos, entonces nos vamos a centrar única y exclusivamente en la parte positiva de la función. Por acá la tenemos. Vemos entonces cómo en este caso vamos teniendo que a medida que una variable va aumentando, es decir, nos desplazamos hacia la derecha, a medida que una variable va aumentando, la otra va disminuyendo. Y se generan este tipo de gráficas que son características de la proporcionalidad inversa. Vamos a graficar algunos de los puntos que nos planteaba la gráfica o que nos planteaba la situación inicial. Por ejemplo, aquí teníamos el punto 2,6. Entonces vámonos al punto 2,6. Vamos a tratar de graficarlo. El punto 2,6. Y ahí lo tenemos. O el punto 4,3 también lo podríamos graficar. El punto 4,3. Entonces, aquí 4,3. Ahí tenemos el punto, lo graficamos. Entonces, decíamos que X era el tiempo. Entonces, para 2 horas, en 2 horas se gastan 6 empleados o 6 pintores, pero si no fueran 6, sino que fueran 3 pintores, se gastarían 4 horas. Y podríamos seguir graficando, por ejemplo, 12,1 sería otro punto de la función. Entonces, 12,1. Para un empleado, donde X es el número de empleados, entonces nos tardaríamos, para un empleado nos tardaríamos 12 horas, tal como lo vemos aquí en el gráfico.